Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a iniciar con nuestra primer tutoría del código 00060 denominado Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Esta tutoría está siendo grabada, entonces se les recuerda, estimados jóvenes, que todo lo que acá se hable, se mencione, pues va a estar grabado, ¿verdad? Va a quedar grabado. Bueno, muchas gracias por participar de esta primer tutoría. Mi nombre es María José Artavia Ocampo y el día de hoy me enorgullece profundamente darles la bienvenida a todos y todas ustedes a la gran universidad estatal a distancia, esta maravillosa de a mí guiar los procesos de aprendizaje a distancia como tutora. Y bueno, pues acá pueden estar involucrados o participando estudiantes de cualquier otra, vamos a ver, o más bien lo que les quería decir es que pueden haber personas que se hayan metido a ver esta tutoría y tal vez yo no vaya a ser quien los evalúe a ustedes. Pero siéntanse en toda la confianza que indistintamente de la persona tutora que esté a cargo de evaluarlos, pues esta materia presenta una serie de contenidos, todos siguen una misma línea temática y básicamente la persona tutora lo que hace es pues tener su propio estilo, su propio sello personal de explicación, de pedagogía y de una didáctica particular para explicar y pues puede ser que usted se identifique con mi persona o puede ser que sea con otro profesor. Pero bueno, lo importante es que usted sepa que las tutorías sincrónicas se establecen en un periodo específico dentro de la orientación académica, ya lo vamos a ver, y que usted puede participar de una, de dos, de todas, e incluso como está siendo grabada, usted la puede ver de una manera asincrónica en cualquier otro momento, porque quizás por las diferentes circunstancias, deberes y complicaciones cotidianas, pues se nos dificulta pues acceder a, al tiempo real. Entonces, bueno, pues para mí es un honor poder participar de esta primer tutoría y de verdad darles la bienvenida a la UNED. Espero que usted se sienta a gusto con nuestra universidad y, y pues que la pasemos bien todos y todas en este proceso. Perdón. Vamos a trabajar con unas diapositivas que preparé para ustedes. Cualquier consulta, duda que tengan, no se les olvide que las personas tutoras estamos muy interesadas en que usted utilice el entorno virtual de aprendizaje EstudiaU para el caso de esta asignatura en particular y que por medio de este entorno pues usted pueda hacer una navegación, ¿verdad? Una búsqueda de la información que ahí se establece. Y si tuviese alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pues se la haga directamente a la persona tutora en primera instancia, utilizando el espacio de avisos, por ejemplo, en caso de que usted necesite recordar alguna información, algún comunicado importante, el espacio del correo interno, que ahorita lo vamos a ver. En el caso de que sea alguna situación particular entre la persona tutora y usted como persona estudiante.
¿Qué más? Pestañas de recursos, los espacios específicos para entregar los proyectos, ¿verdad? Para el caso de esta asignatura en particular. Y el foro de dudas, que también termina de evacuarnos o orientarnos a algunas dudas que tenemos personales y que pueden hasta ser aclaradas y en beneficio de todas y todos para mejorar este proceso a distancia. Bueno, muy bien. No se le olvide que usted es la persona responsable del proceso, del ritmo, del estilo de aprendizaje, de las decisiones que toma y entonces, bueno, pues aquí en estas presentaciones, en estas diapositivas, perdón, de la presentación, pues lo único que vienen es aterrizar un contenido que está en nuestra orientación académica, junto con algunas aclaraciones que yo voy a ir haciendo en el proceso de esta tutoría y les quiero invitar a que también participen de la segunda, de la tercera y de la cuarta tutoría. Mira, en esta asignatura se van a impartir 4 tutorías sincrónicas que después van a ser grabadas y subidas a la pestaña de tutorías, ¿verdad? Para que ustedes las puedan revisar por ahí. Bueno, entonces vamos a empezar sin más preámbulo. Este material es elaborado por mi persona a partir de una información que me brinda la Cátedra de Lengua y Literatura. Recordemos que esta asignatura pertenece a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y específicamente se encuentra ubicada en la Cátedra de Lengua y Literatura. Como el nombre lo dice o lo indica, la asignatura se denomina Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Corresponde al código 00060. Y bueno, ya me presenté. Vuelvo a indicarles que soy María José Artavio Campo y estoy para servirles en lo que esté a mi alcance. Bueno, jóvenes, les voy a comentar un poquito con respecto a fechas, ¿verdad? Periodos. Entonces es muy importante que toda esta información usted la vaya anotando ahí en una hojita o la pueda subrayar. ¿Sí? Vean lo que tengo yo aquí, jóvenes. Yo tengo aquí un material impreso. ¿Sí? Yo soy visual, yo tengo un estilo de aprendizaje visual, entonces yo necesito subrayar todo lo que llegue a mis manos. Y también utilizo una agenda. Y también tengo calendario y tengo, bueno, planificador en estos momentos no. Lo que quiero decirles con esto es que todas las personas necesitamos registrar cierta información y consignarla por escrito, ¿sí? Entonces yo los voy a invitar y les voy a invitar a que se hagan de un cuadernito o de una libreta de apuntes donde lleven la materia que ven en la asignatura, las tutorías, los resúmenes, las anotaciones, todo aquello que yo les aclaro y que les puede servir de utilidad para este proceso. Inclusive todo aquello que usted vaya aprendiendo en el camino y que le sirva para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia. ¿Ok? Entonces, bueno, este documentito que se los voy a enseñar, ¿verdad?, es la orientación académica. ¿Ok? Entonces, jóvenes, personas, estudiantes de la UNED, hay que leer la orientación académica. ¿Ok? Ella nos brinda información muy valiosa. Nosotros necesitamos saberla. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia es imprima este material, ¿verdad? Y si no puede, por lo menos tome nota de toda esta información que está en la orientación académica, porque este es el documento de referencia oficial por el cual, perdón, nos vamos a regir para estudiar el material de la asignatura. ¿Ok? Entonces, bueno, pues los invito de verdad a leerlo. Esta diapositiva y las que restan, muchas de ellas corresponden a fechas que están consignadas en la orientación académica. Entonces, por favor, hay que leerla. ¿Está bien? Ok. Tome nota,
o tómele foto de esta información, ¿verdad? Tome nota o tómele una captura a estas informaciones para que no se le escape ninguna, ¿ok? Bueno, perdón, vamos a leer, ¿ok? Dice que el primer cuatrimestre del 2022 empezó el 14 de febrero y finaliza el 21 de mayo. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que vamos a tener actividades académicas, actividades estudiantiles, ¿verdad? Sobre todo a nivel de elaboración de trabajos, de participación activa de usted como persona estudiante en ese periodo de tiempo, ¿ok? Esta asignatura, jóvenes, no tiene pruebas de reposición. ¿Eso qué significa? Que no podemos pensar en la idea de que, bueno, si fallo en algún proyecto, en el sentido de que me saqué una baja nota, o se me olvidó un proyecto, bueno, pues me voy a esperar al final de la asignatura, del curso, del periodo, del cuatrimestre, y pido una solicitud de examen de ampliación, por ejemplo, o de posibilidades de hacer una suficiencia. No, esto no sucede acá, ¿ok? Necesito presentar los 3 proyectos que están acá y los podemos ver en la tabla, ¿verdad? Necesito entregarlos todos para asegurarme una buena nota, ¿ok? Vean que por el puntaje que tienen estos proyectos, jóvenes, con solamente que yo falle en uno, por ejemplo, ¿sí? Y que en los 2 haya tenido nota de 10 o de 100, yo pierdo la asignatura, ¿verdad? Veámoslo aquí en el ejemplo. El proyecto número 1 vale 3.5 y el proyecto 2 vale 3. ¿Cuánto suma eso? 6.50. Y resulta que la nota mínima para que uno pueda redondear o para que el sistema de notas parciales le pueda redondear la nota a 7 es por lo menos 6,75. Ajá. 6,75 para que le dé 7. Entonces, esa famosa frase de dejarlos, o esa expresión coloquial, dejé los pelos en el alambre, trate de que aquí no suceda, ¿verdad? Porque se podría ver en graves problemas y perder la asignatura. Ok, entonces vamos a leer. La asignatura se gana con 7, ¿sí? En la UNED trabajamos con una escala de 0 a 10. Entonces la nota mínima para aprobar cualquier asignatura es 7, ¿sí? Y eso equivale a un 70. Bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar los proyectos que tiene la asignatura, ¿verdad? A los instrumentos de evaluación propiamente. Vamos a leer esta tabla en columnas, ¿ok? Entonces, en la primera columna tengo el proyecto 1, 2 y 3. En la segunda columna, el valor, ¿ok? En la tercera columna, los capítulos que abarca del material didáctico que tenemos, que ya ahorita lo vamos a ver. Y por último, la entrega de esos proyectos. ¿Okay? Tenemos que tomar en cuenta muy bien el periodo de inicio y el periodo de cierre de esa entrega. ¿Okay? Estos documentos, proyecto 1, 2 y 3, jóvenes, se les va a facilitar solamente en ese periodo de tiempo. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que los proyectos aún no se liberan al entorno estudiado, sino que se mantienen guardaditos y el 14, por ejemplo, en el caso del proyecto número 1, el 14 a las 9 de la mañana, usted ingresa y puede descargar y observar qué le están pidiendo realizar en ese proyecto número 1. ¿Sí? Y tiene tiempo para descargarlo, resolverlo, revisarlo, convertirlo en PDF y enviarlo hasta el 18 a las 11:55 de la noche. Si en ese periodo de tiempo, jóvenes,
ustedes no entregaron ese trabajo, pues no hay prácticamente ninguna posibilidad, al menos de las justificaciones válidas con documentos probatorios, ¿verdad?, que son específicas. Solo dentro de esas justificaciones muy específicas ustedes podrían solicitar una entrega fuera de este periodo. Pero, vuelvo y repito, a raíz de esta situación que es por fechas, que es muy estricta, muy rígida en sus tiempos, yo les invito, por favor, y las invito a que con tiempo lea los capítulos de la unidad didáctica, ¿verdad? Aquí viene especificado que el proyecto número 1 contempla los capítulos 1 y 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como persona estudiante? Sentarme a leer, a resumir, a subrayar, a tomar nota, ¿sí? A complementar todo eso que estoy leyendo con mis experiencias previas, a relacionarlo con las anécdotas que estoy viviendo en la actualidad como persona estudiante, y de esa manera estoy logrando ese aprendizaje significativo que esperamos que usted obtenga, no solo en esta asignatura, sino a lo largo de su periodo universitario. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con el proyecto número 2. Tiene un valor de 3 puntos, contempla el capítulo 3 y el periodo de entrega es del 4, que se libera el documento, al 8 de abril. De igual manera, con el último proyecto, el 3, que tiene un valor de 3.5, va a contemplar la evaluación y va a comprobarle los conocimientos que usted tiene sobre los capítulos 4 y el 5. ¿Ok? Puede aparecer con números romanos, jóvenes, entonces no se inquieten, ¿de acuerdo? Los números romanos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o en números ordinales 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Vamos a ver el periodo de este último proyecto. Dice que contempla del 2 al 6 de mayo. ¿Ok? Entonces igual se libera en la plataforma el 2 y usted tiene hasta el 6 de mayo para hacer todo este proceso que ya les mencioné, ¿verdad? Que consiste en descargar el documento de Word, revisarlo, leerlo, seguir las instrucciones muy puntuales, ¿verdad? Paso a paso, respetar las instrucciones, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a cantidad de páginas, respuestas completas y correctas, y todas las indicaciones leerlas muy, muy bien, ¿ok? Jóvenes, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿ok? Vamos a leer el recuerdo. Dice así: el fraude académico no es permitido, según el Reglamento General Estudiantil. ¿Esto qué significa, jóvenes? Que si yo tenía pensado la posibilidad de compartir mi trabajo con otra persona, vamos a ver qué otra situación. Si tenía pensado incluso, pues bondadosamente, colaborarle a un compañero o una compañera prestándole mi trabajo para que se ayude. Ajá. Esas dos prácticas son sancionadas por el Reglamento General Estudiantil y por la UNED. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado si tiene pensado hacer esa acción, ¿verdad? Porque tiene sus implicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo de fraude académico es citar fuentes, citar información, citar autores y no, vamos a ver, mencionarlos, por así decir, en su trabajo, pero no hacer la correcta referencia bibliográfica de esa documentación que usted encontró, de ese libro, de esa revista, de esa publicación en un periódico. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando yo tengo en las manos un libro o tengo en mi mano una revista. Todo eso tiene autoría, ¿ok? Todo lo que nosotros leemos, publicamos, alguien lo hizo. Y si lo hiciera yo, también tengo el derecho de poner mi nombre. Entonces, si usted tiene pensado
mencionar o le da la posibilidad más bien el trabajo, tal vez esto no, pero si en algún momento de la vida universitaria usted tiene la posibilidad de citar otras fuentes que no sea la unidad didáctica o las unidades didácticas que ya las vamos a estudiar, entonces usted puede echar mano de buscar en internet, de buscar algún artículo de periódico, de buscar alguna revista, algunos libros que le sirvan para enriquecer su conocimiento, pero siempre tiene que citarlos, ¿de acuerdo? Porque no es información suya, es información que usted toma de otros autores, ¿de acuerdo? Entonces, para que quede claro que eso sería contemplado y considerado como fraude académico y usted perdería la totalidad de los puntos. Un 0 se sacaría, ¿verdad? Si llega a cometer algún tipo de fraude académico. Bueno, nada más para que lo tomen en cuenta porque es muy importante este dato. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos con las tutorías sincrónicas. ¿Sí? Bueno, entonces, la UNED, como les dije yo, brinda, uno de los recursos que brinda son las tutorías sincrónicas. Son recursos digitales. Este es sincrónico porque se lleva a cabo en un tiempo real. Pero bueno, también existe la posibilidad de ver la tutoría de manera asincrónica. Ahora, una vez que ya fue, por así decir, grabada y fue subida para el alcance de todos, ¿verdad? Entonces, las tutorías sincrónicas yo las voy a llevar a cabo por medio de la plataforma Microsoft Teams. Entonces, personas estudiantes, los invito a descargar esta aplicación para que puedan participar de las tutorías y también los invito a tener pues una conectividad a internet lo suficientemente completa, ¿verdad? Para que pueda pues recibirla, ¿verdad? De, de manera fluida, ¿sí? Y no se vea también afectado o afectada por temas de conectividad a internet, electricidad, em, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ok, vamos a revisar las fechas de las tutorías, ¿qué les parece? Ok, estamos llevando a cabo una fecha, una primera tutoría sincrónica. Yo esta la tuve que grabar posteriormente, pero tuvo un periodo sincrónico, un tiempo sincrónico específico y fue el lunes 21 de febrero, de 7 a 9 de la noche, y contempló el comentario o el abordaje de los siguientes contenidos. Perdón, el capítulo primero de las unidades didácticas y del material, que ahorita se los voy a explicar bien cuáles materiales, cuáles recursos existen tanto a nivel físico como a nivel digital y a nivel de recursos digitales con los que se le enriquece a usted el proceso de aprendizaje a distancia en esta asignatura en particular. ¿Okay? Además de hablar de este primer capítulo, que ahorita vamos a hablar algunas generalidades, tal vez, porque vamos a ver, la tutoría también tiene ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y tal vez a veces, aunque quisiéramos como personas tutoras, pues tenemos que respetar ese tiempo tan valioso que es suyo y que también es mío. Y bueno, pues no da tal vez tanto tiempo como de profundizar en tantos conceptos, en tanto análisis que ofrecen estas unidades didácticas, pero sí sepa que están para usarlas, para leerlas y que hay que ir haciendo un proceso de lectura comprensiva además, ¿verdad? Porque no es leer por leer ni pasar los ojitos, sino es tratando de comprender lo que las unidades, las ontologías me ofrecen para yo enriquecer y comprender de una manera más favorable la asignatura y en este caso de esta en particular, pues todo lo que corresponde a la literatura costarricense desde sus orígenes y desde la forja de la identidad nacional hasta la literatura del siglo XXI.
Bueno, muy bien. Además de hablar de los contenidos del primer capítulo, en esta tutoría nos corresponde explicar, grosso modo, ¿verdad?, qué se puede esperar de ese proyecto número 1. ¿Por qué decimos que se puede esperar? Porque recordemos que lo dije anteriormente, estos documentos, estos proyectos se cuelgan en un periodo específico del cuatrimestre. ¿Okay? Entonces es su responsabilidad llevar el proceso de lectura, de análisis, de estudio, de comprensión de la materia y de los contenidos con el suficiente tiempo para que en ese periodo de días, que son poquitos, ¿verdad? Usted pueda, estaba tratando de recordar cuántos días, pero creo que son 4 o 5 máximo, ¿verdad? En ese periodo de días usted pueda hacer entonces la revisión, completar la información que se le pide, leer el trabajo antes de entregarlo y cumplir ya no dije nada, perdón, satisfactoriamente con todo este periodo de todo este proceso, ¿verdad? De todo este proyecto y lo que incluye, ¿ok? Bueno, vamos a la tutoría número 2. Esa la vamos a realizar, si Dios lo permite, el lunes 7 de marzo, de manera sincrónica. Entonces, vamos a grabar la tutoría de 7 a 9 de la noche. Van a participar los estudiantes con sus consultas, con sus dudas, con sus inquietudes, comentarios y demás sobre los siguientes contenidos. El capítulo 2 de la unidad didáctica, de las 2 unidades didácticas, ya las vamos a ver, junto con el proyecto también número 1. Vamos a terminar como de pulir algunos detalles de qué me podrían preguntar en ese proyecto número 1. Tal vez para esa tutoría incluso ya yo les brinde como algunas pistas de qué les podrían estar preguntando eventualmente en ese proyecto, o los podría orientar o dirigir sobre cuáles son, por así decir, los puntos claves sobre los cuales usted debe trabajar y profundizar para este proyecto número 2, el número 1, perdón. Ok, en la tutoría 3, la cual va a tener fecha el lunes 28 de marzo, de 7 a 9, vamos a estudiar grosso modo, ¿verdad? Porque tampoco podemos como ir punto por punto específico de cada uno de estos capítulos de la unidad, de las unidades didácticas, pero sí vamos a tratar de estudiar el capítulo 3 de ambas unidades didácticas y unos videos que ya después les voy a comentar, ¿verdad? Que también son importantes analizar y estudiar en todos los capítulos, en realidad, de la unidad didáctica, de las unidades didácticas y de los recursos en general. En cada capítulo además se ofrecen una serie de videos que hay que analizar y estudiarlos. Ok, en esta tercera tutoría vamos a abarcar entonces el capítulo 3 y el proyecto número 2. De igual manera les voy a explicar en qué consiste básicamente ese proyecto número 2, pero de una manera muy general, ¿verdad? Porque estos documentos se liberan y solamente se conocen por un cierto periodo de días, pero bueno, yo les puedo igual orientar por ahí sobre lo que probablemente podrían preguntar, ¿verdad? Para que ustedes vayan pues tranquilos a la entrega de ese documento, ¿verdad? Y si no, cualquier duda que ustedes tengan, pues hágansela a su tutor o tutora, ¿verdad? Bueno, la última tutoría, la cuarta, va a tener fecha del lunes 25 de abril de 7 a 9 de la noche y vamos a terminar de estudiar los capítulos cuarto y quinto, perdón, de las unidades didácticas junto con los videos en estudio. Perdón, y además vamos a explicar en qué consiste el proyecto número 3 y final. ¿Ok?
Tome nota de estas fechas para podernos ver, para podernos encontrar, para compartir experiencias enriquecedoras. Y mientras esta segunda tutoría sucede y el resto de ellas, pues vaya leyendo, ¿verdad? Vaya leyendo el material, vaya tratando de entender las relaciones entre ambas unidades didácticas y entre los videos que se le facilitan para cada una de los periodos, por así decirlo, para cada uno de los periodos de literatura costarricense que, que se han venido gestando, ¿verdad? Desde sus orígenes hasta el siglo XXI. ¿Ok? Bueno, entonces vean, jóvenes, les voy a enseñar. Esta es una unidad didáctica, ¿verdad? Esta unidad didáctica fue elaborada por Mijaíl Mondol López. Esta unidad didáctica corresponde al módulo 1. ¿Lo ven por acá? ¿Ok? Unidad didáctica, módulo 1. ¿Ok? Ustedes lo que pueden hacer es empezar por esta unidad didáctica y el primer capítulo. ¿Ok? Cuando ya terminan ese primer capítulo de esta primera unidad didáctica, entonces pasamos a esta otra, ¿verdad? Esta es una antología de literatura costarricense, ¿ok? Y también de la identidad nacional, ¿ok? Entonces se llama así, Antología de Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Entonces, en esta antología de Ana Cristina Flores Monge tenemos otro contenido importante que complementa, ¿verdad? Todo esto al final, todos estos materiales didácticos, físicos, digitales, lo que terminan es de complementar y enriquecer todo su aprendizaje. ¿Okay? Entonces, este segundo libro que les estoy presentando es el módulo segundo. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es, después de leer el capítulo primero de Mijaíl Mondol López, váyanse a la antología de Ana Cristina Flores Monge y lean la información que está ahí contenida en el primer capítulo. ¿Okay? Cuando ya tienen claro eso, entonces se van al cronograma de la orientación académica, ¿verdad? Vamos a ver en qué página está. Aquí la tenemos, ¿verdad? Yo ahí la tengo marcadita y todo lo demás, pero bueno, empieza en la página 8. Entonces, ahí también me indica en el cronograma que yo tengo que analizar, estudiar, comprender una serie de videos. ¿Ok? Entonces, todos los enlaces que están ahí corresponden a videos que hay que estudiar para terminar de comprender esa obra literaria dentro de ese periodo histórico que se esté analizando, que se esté especificando en ambas unidades didácticas y que me permiten de alguna manera, como es un recurso audiovisual, un video, pues complementar y tratar de entender y de comprender de una mejor forma, es esa obra en estudio, esa obra literaria en estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Esto es prácticamente importante todo. Entonces vamos a leer. Dice así, ninguno de estos instrumentos de evaluación, me refiero al proyecto 1, 2 y 3, se puede reponer, por tanto es necesario entregarlos todos para ganar la asignatura. ¿Ok? Dice que hay que leer y trabajar con tiempo además. Y evite entregas a última hora. Entonces, con suficiente tiempo, usted vaya leyendo, vaya estudiando el material didáctico, vaya estableciendo conjeturas, vaya analizando, relacionando lo que aprende, compartiéndolo con otras personas, incluso para enriquecer su aprendizaje y para que sea
una vez más significativo. Y esto es muy importante, las entregas a última hora, jóvenes, qué lástima. De verdad uno quisiera como pues darle más chance a muchas personas, pero también en la vida tenemos que tener reglas, ¿verdad? Hay normas a seguir. Y para que su cuerpo no sufra, no se enferme y usted sea más feliz, yo le invito y la invito a que no deje el trabajo para el último momento. Entonces, si usted sabe que la plataforma liberó el primer proyecto en una fecha específica, ¿verdad? Que está en orientación académica y lo acabamos de ver, entonces métase desde el primer día. Lea las instrucciones desde el primer día, ya el segundo puede ser que se siente a redactar, tal vez ya tiene un resumencito por ahí hecho, ¿verdad? Unas anotaciones. Por ejemplo, yo me hice esta hojita hoy para explicarles a ustedes una información, pero me tuve que hacer ese resumencito. Entonces, vaya consignando todo ese material y teniéndolo ahí a mano para que todo ese proceso de edición se le agilice a usted, ¿verdad? Y que no deje para el último día, por ejemplo, andar en carreras que tengo que terminar el archivo para mandarlo, que, ay, se me descompuso la computadora, ay, se fue la electricidad, ay, que no tengo buena conexión a internet, todas esas situaciones que usted se puede evitar, ¿verdad? Sí, también jóvenes, en relación con esto que comenté, usted, como está trabajando 100% en modalidad, a distancia, necesita contemplar temas como, por ejemplo, conexión inalámbrica, conexión a internet, ¿verdad? Tener suficiente internet para revisar la plataforma, para estar atento a los avisos, cada 3 días por lo menos meterme a la plataforma, ¿verdad? O cada 2 días estar viendo a ver cuál comunicado nuevo existe. Ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esa participación suya en la plataforma, ¿ok? Variables como la electricidad, ¿verdad? Se me fue la electricidad, estuve a última hora con muchas situaciones y tras de todo se fue la electricidad. O el tema de la computadora, ay, se me descompuso, tengo una prestada, no sé cómo trabajar, se me dificulta el archivo, ¿verdad? Todas esas situaciones que se pueden prevenir. Ok, dice así, no se aceptarán instrumentos de evaluación que no sean entregados en la fecha, en las horas, ¿verdad? O fuera de las horas, o de la hora, y en la sección de la plataforma. ¿Ok? Sección se refiere acá a que usted tiene un espacio específico para colgar el proyecto, ¿sí? El proyecto número 1 se cuelga en la parte donde dice proyecto número 1, entregas, me voy a ese icono, subo mi archivo, corroboro que sea el correcto y lo envío. ¿Ok? Personas que tienen la mala costumbre. Profesora, por favor, recíbame mi trabajo, aquí se lo envío. ¡Plin! Y me suben en un clipcito el trabajo. Al menos de que esté muy bien sustentado con pruebas de que usted de verdad, por enfermedad, por la muerte de algún familiar cercano, por tema de inundaciones, porque tiene que asistir a alguna actividad deportiva, cultural, artística de la universidad, ¿verdad? Y por alguno que otro motivo debidamente justificado, podría aceptarle el trabajo por la plataforma, pero ninguna persona tutora tiene la posibilidad y la potestad de ayudarle en este sentido, ¿verdad? Entonces tome en cuenta que hay unas horas, unas fechas y unos espacios específicos para realizar todos los procesos, ¿verdad? Y para buscar información en torno a X situaciones, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que en la plataforma, en el entorno, usted se puede fijar recursos, puede ver otra pestaña donde dice foro de dudas, avisos y así sucesivamente, ¿verdad? Información general. Entonces hay que dirigirse a la sección específica. ¿Ok? Por último, dice así, las diferentes actividades se habilitarán en la plataforma StudiaU conforme corresponda exactamente en las fechas establecidas. ¿Ok? Entonces,
Por eso es que hay un periodo en donde se cuelga, ¿verdad? Se habilita ese documento correspondiente al proyecto 1, 2 y 3. Entonces, solo se van a habilitar en esos periodos. Por eso es muy importante que usted lleve la materia al día, ¿verdad? Porque solo cuenta con una cierta cantidad de días para resolver el ejercicio. ¿Ok? Bueno, vamos con dudas o consultas, jóvenes. ¿Ok? Dice así: toda consulta o duda que tengan con respecto a la asignatura en cuanto a contenidos, instrumentos de evaluación, instrucciones, uso de la plataforma, también preguntas o situaciones personales que ustedes me quieran externar por medio del correo interno, etcétera, deben hacerla primero o inicialmente a la persona tutora. Y si yo estoy a cargo de evaluarlos, ¿sí? Y de ser su tutora, porque me asignaron el centro universitario al cual usted pertenece y usted está matriculado conmigo, ¿verdad? Y yo tengo que evaluarlo o evaluarla, entonces usted por favor me hace llegar a mí primero que todo la consulta, ¿de acuerdo? Esto es importante aclararlo porque muchas veces nosotros nos saltamos peldaños, ¿verdad? Y queremos que nos contesten ya o queremos que nos escuche la máxima autoridad. No funciona así. ¿Ok? Entonces, primero me comunico con la persona tutora encargada de evaluarme, le explico la situación. Si ya no me resuelven la persona tutora, entonces ahora sí, voy a la encargada de la cátedra de lengua y literatura, le escribo un correo, ¿verdad? Pero bueno, lo primero aquí es, por favor, jóvenes, escríbanle, coméntenle, cuéntenle a la persona tutora, ¿ok? Ella sabrá ayudarlos y orientarles en el proceso, ¿ok? Bueno, también existen varias formas de hacer esas consultas, comentarios, etcétera, por medio del foro de dudas, en la pestaña de donde se encuentra este espacio específico de foro de dudas o por medio del correo interno. Recuerden que el correo interno lo pueden ubicar en el entorno Estudiaú en la esquina superior derecha y hay un icono de un sobre. Ustedes se van ahí, le dan clic y se van a editar correo, ¿verdad? Le ponen un asunto breve de lo que van a tratar y en el bloque de abajo donde está el espacio para el mensaje explican la situación, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué solicitan? Si van a enviar el correo al PAD, ¿verdad? Al PAD es otro servicio con el que cuentan ustedes como personas estudiantes y ese correo es padsociales@uned.ac.cr. Si lo van a enviar a ellos, es muy importante que usted incluya toda esta información. ¿Ok? Y bueno, no está de más decir que si usted como persona estudiante responsable necesita mandar un correo, esta información no es accesoria, sino que lo que hace es ubicar al profesor, al tutor o a la tutora de quién es usted, en dónde está matriculado y otros datos importantes suyos. ¿Okay? Vamos a leer cuáles son. Nombre completo, número de cédula, centro universitario, el número de grupo, el nombre de la profesora o del profesor, el nombre de la asignatura, que sabemos que es literatura costarricense e identidad nacional, el código de la asignatura 00060 y la fecha en la que usted está haciendo la consulta. ¿Okay? El número de grupo se obtiene verificándolo en una boleta rosada que a usted le dieron cuando se matriculó. ¿Okay? Ahí usted encuentra el número de grupo. ¿Okay? Vean qué interesante este asterisco, dice así. Si no se ponen estos datos, no se contestará. Cuento con 48 horas de tiempo para atender su duda. Entonces, muchas personas estudiantes quieren que ya uno les conteste rapidísimo. Y bueno, jóvenes, uno hace todo lo posible, pero no se les olvide que nosotros también somos funcionarios públicos,
Muchos de nosotros también trabajamos para otras entidades y bueno, tenemos por eso un horario de atención. Entonces, téngannos por favor un poquito de paciencia y con mucho gusto les vamos a responder todas sus consultas en la mayor brevedad posible. ¿Estamos? Listo. Bueno, con otra diapositiva en esta línea que tiene que ver con la atención brindada por la tutora. En mi caso, yo voy a estar encargada de impartir 4 tutorías. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay profesores, tutores, tutoras, que no dan tutorías, solo se encargan como de revisar sus trabajos, atender la plataforma, atender sus dudas, ¿qué más? Enviar avisos. Y hay otros que además de todas esas funciones tienen que impartir tutorías. Bueno, entonces, en mi caso yo les voy a impartir 4 tutorías en este cuatrimestre de acuerdo con el cronograma establecido en la orientación académica. Entonces ya vimos que ese cronograma está en la orientación académica y corresponde a una tabla bastante larga de bastantes páginas que usted necesita leer con detenimiento y consignar en una agenda, en un planificador o en un calendario esas fechas, ¿verdad? Para que no se le omita o se le pase alguna de estas fechas. ¿Okay? Bueno, dice que cada persona tutora posee su propio estilo y forma de enseñar. Entonces, en relación con esto, lo más importante, jóvenes, es que quizás usted pueda echar mano de la tutoría sincrónica o de la tutoría asincrónica. Pero si no fuese así, recuerde que lo más importante también es que usted lleve al día los capítulos de las unidades didácticas, ¿verdad? Tanto del módulo 2 como del módulo 1, ¿verdad? Estamos para que usted pueda enriquecer su aprendizaje, sobre todo sustentado en estos 2 materiales didácticos en físico y los videos que hay que estudiar, ¿ok? Pero fundamental, los libros que usted obtuvo cuando matriculó la asignatura, que son estas 2 unidades didácticas, ¿ok? Bueno, es importante que usted estudie los capítulos para que pueda elaborar comentarios, preguntas en torno a los capítulos que estemos desarrollando, ¿verdad? Ok, dice que también doy trámite a las solicitudes de la persona estudiante a través del entorno EstudiaU, ok, por medio del foro de dudas, de los correos, de los avisos, y ese horario es muy particular, anótenlo por ahí, ¿está bien? Porque, por ejemplo, usted me puede escribir un lunes, ¿verdad? Y yo probablemente el lunes en la tarde le estaré contestando, ¿ok? El lunes por la noche. Pero si me escribe quizás un jueves, recuerde que hasta el viernes que revise el entorno voy a poder darle respuesta a su duda o a su petición, ¿ok? Entonces, vamos a recordar ese horario, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 p.m., ¿ok? Listo, por ahí, ¿ok? Cada profesor, cada tutor tiene su propio horario, ¿ok? Este es el mío. Entonces, las personas estudiantes que están matriculadas conmigo pueden utilizar este horario, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver otra función, responder mediante la pestaña del chat las dudas generadas sobre los proyectos durante la semana de evaluación, los días lunes y viernes de 6 a 7 de la noche. ¿Ok? Entonces, les explico eso en un lenguaje sencillo, ¿está bien? Hay una pestaña en el entorno EstudiaU que se llama chat, ¿verdad? Está titulada así, chat. Pero resulta que ese chat siempre está como desactivado, o sea, no es una función que se habilita siempre, ¿verdad? Sino que solamente se les va a ofrecer la posibilidad de que durante la semana en que usted debe entregar este proyecto número 1, 2 o 3, ¿verdad? Que ya usted sabe las fechas porque ya las explicamos, ya las mencionamos, ¿verdad?
Entonces usted se va a meter en esa semana de evaluación a partir del día en que descarga el proyecto, el instrumento, y va a empezar a revisar, y si tiene alguna duda de ese proyecto muy puntual, entonces usted va a ingresar en estos días, ¿verdad? En el caso de que yo sea la persona evaluadora de dentro del entorno EstudiaU, y usted va a meterse una horita, ¿verdad? El lunes de esa semana de evaluación o el viernes de 6 a 7 y me va a hacer preguntas puntuales de algo que no entienda de ese proyecto. ¿De acuerdo? Entonces el chat solo va a estar habilitado durante la semana de entrega de los proyectos y en mi caso solamente el lunes y el viernes de 6 a 7 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces quedo atenta a recibir sus consultas de los proyectos en las semanas de evaluación mediante el uso del chat. ¿Ok? Bueno, muy bien. Luego dice que hay que revisar, que tengo a cargo, perdón, revisar y calificar los trabajos escritos. ¿Ok? Entonces, dice así. Hay 3 proyectos, ¿verdad? Esos son los trabajos escritos. Yo cuento con 15 días para realizar este proceso. Ajá. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener paciencia, ¿sí? La profesora está revisando, después de que usted entrega y se cierra la plataforma, la profesora está revisando trabajos. Entonces, téngannos paciencia esos días, ¿verdad? Para poder hacer un proceso de retroalimentación, de evaluación formativa de su trabajo, ¿verdad? Tanto en términos sumativos, por un lado, porque hay que consignarle una nota, pero también para darnos la oportunidad de revisar con cuidado cada uno de sus trabajos y hacer un proceso como más cuidadoso, ¿verdad? No, recuerde que nosotros también contamos con esos periodos de revisión, y entre más también tranquilos estemos y menos presionados por parte de ustedes, pues probablemente eso evite, ¿verdad? Qué sé yo, errores y descuidos que tal vez podríamos evitar con el asunto de que nos den el espacio necesario para esa revisión. ¿Okay? Posterior a la revisión sigue esta otra función de la persona tutora: gestionar las apelaciones siempre y cuando estén debidamente sustentadas y se cuente con evidencias. Entonces, vamos a solicitar a las personas estudiantes que efectivamente eh, puedan echar mano de esta opción siempre y cuando cuenten con las evidencias, ¿sí? Evidencias, pruebas que permitan demostrarme que yo me equivoqué y que existen las respuestas para decir, bueno, sí, hubo un fallo, ¿verdad? Hubo un fallo humano que se puede dar, evidentemente, sin ningún tipo de cuestionamiento, pero sí tiene que utilizar, por favor, un documento que se entrega en la pestaña de apelaciones en los periodos específicos, y usted, por favor, debe demostrar que yo efectivamente me equivoqué, de qué manera me equivoqué, ¿no? En qué punto específico, etcétera. ¿Okay? Entonces, para que lo tomen en cuenta si van a apelar, ¿verdad? Tiene un proceso, tiene un documento de referencia, y tiene también todo un proceso, ¿verdad? Para que uno también haga la revisión de la apelación, ver si procede parcialmente, totalmente o si no procede. ¿Okay? Vamos con esta información. Ana Cristina Flores Monge, que es mi jefa inmediata, me ha solicitado hacer hincapié en este tema del WhatsApp jóvenes,
por favor, ¿ok? Recuerden que el WhatsApp no es un medio oficial de comunicación, ni de la cátedra, ni de la escuela, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Les voy a pedir encarecidamente que no hagan caso de ese tipo de grupitos que se forman, que para pasar la información, que para compartir la información, porque lejos de estar informando, muchas veces se presta para desinformar y para generar un montón de problemas y de preocupaciones que usted se podría evitar con el solo hecho de leer a conciencia la orientación académica, leer el material que se le está brindando y de recurrir a fuentes de información oficial, ¿verdad? Como es la orientación académica, como es el caso de las unidades didácticas, como es el asunto de que usted, si tiene alguna duda, se dirija a nosotras, las personas tutoras, somos los encargados de dar respuesta a sus dudas, a sus situaciones personales, ¿verdad? Y créanme que si está en nuestras manos poderle ayudar, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero siempre utilizando los canales correctos, ¿sí? Revisando constantemente la plataforma, dirigiéndonos a la persona tutora encargada de evaluarnos, ya sea por medio de un correo interno o por alguna de las pestañas, por ejemplo, avisos o foro de dudas. Y con mucho gusto vamos a tratar de darle pues la respuesta y la solución más favorable para su persona, ¿verdad? Muy bien. Dice así entonces, el uso de esta aplicación para aclarar dudas con respecto a la asignatura no está avalado por la cátedra, porque no es un medio de comunicación oficial de la UNED. Ahí no está incluido algún profesor que conteste y dé información válida de la materia. ¿Okay? Entonces, cualquier persona puede compartir información. ¿Cómo usted está seguro o segura de que ese contenido sea real, sea veraz? ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante hacer caso omiso de este tipo de grupos. Ok, dice que la información que circula por este medio no es confiable, ¿verdad? No hay un profesor que participe, que regule, que oriente esa información y por lo tanto no vamos a confiar en este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Para eso ustedes tienen un entorno EstudiaU, tienen una persona tutora a cargo de evaluarlos, de orientarlos en este proceso de estudio a distancia y hay una serie de recursos que se pueden utilizar y de los cuales se puede echar mano para que usted se entere y clarifique todas sus consultas y se informe, ¿verdad? Dice así, la cátedra no recomienda su uso porque los medios oficiales de comunicación no son son el foro de dudas y el correo de la plataforma. Entonces, a usar el foro de dudas y el correo de la plataforma. Ok, vamos a esto que me parece fundamental, jóvenes. Ok, las unidades didácticas y el material didáctico adicional. Ok, entonces vamos a volver a este tema. Ok, listo. Las unidades didácticas que vamos a utilizar son dos, ¿verdad? Entonces, los contenidos de esta asignatura contemplan tanto materiales didácticos como materiales didácticos en físico, y materiales didácticos digitales. Entonces, vamos a empezar con los que son en físico, ¿ok? Ok, tenemos aquí nuestra primera unidad didáctica, es el módulo número 1 del autor Mijaíl Mondo López. Se titula Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense desde el siglo XXI hasta inicios de la literatura nacional. Y tenemos el módulo 2, ¿ok? Este otro
es un poco más grandecito, de Ana Cristina Flores Monge, y se denomina Antología de la Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Muy bien, entonces, en el módulo 1, para que ustedes sepan y estén por lo menos enterados, grosso modo, ¿verdad? A nivel general, de qué trata este primer módulo, les puedo contar que se encuentra en este un abordaje teórico, es decir, me presenta una teoría, una información, un contenido, y también a nivel histórico de las diversas etapas, cambios y evoluciones de la literatura costarricense. Para ello toma en cuenta los inicios de la literatura y la construcción de la identidad nacional. Después ofrece un acercamiento a la literatura de principios del siglo XX. Estamos hablando de los periodos entre 1920 y 1930. Luego profundiza en la generación del 40-50. Posteriormente desarrolla el periodo del 1950 a 1980 y la de finales del siglo XX. Por último, analiza la literatura contemporánea propia del siglo XXI. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir de esta primera unidad didáctica de Mijaíl Mondol, jóvenes? Que esta unidad didáctica nos permite comprender y conocer qué ha pasado con la literatura costarricense desde que se originó y que permitió la forja de nuestra identidad costarricense vamos a ver, como personas que pertenecemos a esta nación, hasta la actualidad, que es la literatura del siglo XXI. Entonces pasa por varios periodos, los explica, los analiza y los relaciona con la época, ¿verdad? Entonces brinda tanto una explicación teórica como un acercamiento a la época, ¿verdad? ¿Qué se estaba produciendo a nivel literario en un momento específico de la literatura costarricense y de qué manera, ¿verdad? Cómo se estaban manifestando esos procesos y esas transformaciones literarias en Costa Rica y propiamente en la literatura costarricense. ¿Ok? Bueno, vamos con el módulo 2, jóvenes. Este módulo de Ana Cristina Flores. ¿Ok? Este módulo es la antología, ¿verdad? Entonces, en esta antología dice que se presenta una serie amplia de obras literarias del corpus seleccionado. Entonces, bueno, recuerden que se van a evaluar una serie de obras literarias costarricenses. Entonces, se ofrece en esta antología una serie, una gran gama de obras literarias costarricenses y estas se han seleccionado, ¿verdad? Muy puntualmente en el cronograma ustedes pueden observar ahí cuáles son las que se han seleccionado para estudiar, ¿ok? Dice que esas obras se encuentran ubicadas según un periodo histórico en el cual podrían, por así decirse, estar ubicadas, ¿verdad? Estar posicionadas dentro de un rango de tiempo, ¿verdad? Un periodo histórico en la literatura costarricense y comprende textos literarios elaborados por autores costarricenses desde la forja de nuestra identidad nacional hasta la literatura contemporánea. Entonces ustedes van a ir viendo ahí que están clasificados por periodos históricos. Y también, ¿verdad? Por esta razón, ofrece una referencia biográfica del autor. Después, también tiene la lectura completa del texto literario. Entonces ustedes además pueden leer ahí el texto completo. Además, se ofrece una guía de lectura contextual
junto a sus respectivas respuestas. Entonces, bueno, por último, ustedes pueden revisar una guía de lectura que se llama así, guía de lectura contextual, y ofrece además las respuestas de esa guía. Entonces ustedes se pueden incluso hasta orientar mejor con los contenidos que abarca, con el tipo de análisis que realiza, ¿verdad? A la luz de un contexto, ¿verdad? Por eso se llama guía de lectura contextual, porque aterriza la obra literaria en un contexto, en un periodo histórico, según los rasgos de una época, de un tipo de escritura, de tendencia en la producción literaria de ese periodo, de los autores y como de qué escribían, ¿verdad? Qué temáticas, etc. ¿Okay? Bueno, también, jóvenes, el aprendizaje se enriquece con la revisión y el estudio de recursos digitales. Entonces, ¿se acuerdan que les mencioné la gran gama de enlaces para acceder a videos? Entonces, esos videos que están en el cronograma hay que revisarlos, ¿ok? Esos links, esos enlaces. Cada uno de estos entonces ofrece una explicación y un análisis de las obras literarias en estudio. Entonces, los invito y las invito a verlos, ¿sí? Para complementar todo este proceso que usted ha venido haciendo de lectura y de análisis de las unidades didácticas. ¿Ok? No se le olvide también que la asignatura provee de esto que está por acá, ¿verdad? De material didáctico adicional, ¿sí? De videoconferencias, radios tutorías, tutorías sincrónicas, tutorías asincrónicas, un material muy valioso sobre APA, sexta edición, ¿verdad? Para que aprendan cómo citar utilizando APA, que es un recurso muy valioso, ¿verdad? Para que sepan cómo citar, cómo hacer paráfrasis, cómo hacer citas cortas, cómo hacer la referencia bibliográfica correcta de un libro, de una unidad didáctica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas herramientas adicionales sirven para complementar, ¿verdad? Para enriquecer los procesos. Entonces, por ejemplo, todo esto que corresponde a tutorías sincrónicas, asincrónicas, radiotutorías, videoconferencias, pueden revisar las fechas y los enlaces en la orientación académica o en el entorno de Estudia.U. ¿Okay? Ahí pueden acceder a ese otro tipo de material, ¿verdad? Por último, jóvenes, les voy a presentar esta diapositiva en donde podemos conocer, grosso modo, ¿verdad? Muy general, información sobre este primer proyecto. Bueno, muy bien. Entonces dice así. Este primer proyecto, jóvenes, lo van a realizar con base en los contenidos de los capítulos 1 y 2 de ambas unidades didácticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo inicialmente lo que voy a hacer es estudiarme el capítulo 1 y 2 de esta unidad, el capítulo 1 y 2 de esta unidad, ¿verdad? Y mi recomendación didáctica sería, primero, lea todo el capítulo de una unidad, capítulo primero, váyase al capítulo primero de la otra unidad y enseguida vaya a estudiar los videos propuestos, ¿verdad? Que eso es la otra tarea que demanda este proyecto, estudiar los videos. Entonces, usted estudió el capítulo número 1 de una unidad didáctica, estudió el capítulo 1 de una unidad de la otra, y luego se va a estudiar los videos propuestos. De esa manera usted logra hacer como una relación horizontal, ¿verdad? De la información. Luego se va al capítulo 2, se hace lo mismo, unidad módulo 1, unidad módulo 2, videos propuestos. Entonces va teniendo como un panorama ordenado de la información y sincrónico, porque ya vimos, vamos a ver, cronológico más bien es la palabra, ¿verdad? Porque ya vimos que
asignatura lo que hace es todo un recorrido desde que se forja la identidad del ser de nuestra nación costarricense a nivel literario y todo lo que se rescata a nivel de autores y de obras literarias en ese periodo de creación y de origen y de nacimiento hasta la literatura contemporánea. Entonces todo ese recorrido hay que irlo haciendo de una manera como lineal, si se quiere, ¿verdad? Para que se entienda bien que cada autor, cada periodo tiene sus propios rasgos, su propia tendencia en la escritura, sus propias características particulares. ¿Okay? Bueno, ¿en qué consiste este proyecto número 1? Vamos a leer esto que está aquí en azul. Consiste, por un lado, en identificar elementos teóricos de las obras literarias seleccionadas. Entonces, ¿qué significa identificar un elemento teórico? Que las unidades didácticas y los videos me brindan cierta teoría, me brindan cierta información, me clarifican en qué periodo se está trabajando, con qué tipo de autores, bajo qué tipo de rasgos, qué está pasando en ese momento histórico en la literatura costarricense. ¿Sí? Todo lo que es teoría, lo que es información, contenidos, ¿sí? Explicaciones. Eso es por un lado lo que se debe entender en este proyecto, ¿verdad? Tengo que ser capaz de identificar qué es lo que está pasando, qué características están desarrollándose en la literatura costarricense de ese periodo histórico y por otro lado tengo que tener la capacidad de plasmar por escrito y de redactar respuestas en torno a relaciones que usted como persona estudiante debe hacerse, ¿sí? Relaciones a nivel cognitivo significa tener la capacidad de vincular esa teoría que usted está aprendiendo con el autor del momento, con la época histórica, con los rasgos de la literatura que usted está leyendo, con la obra literaria en estudio, con los videos que usted estudió y que logró detectar que tiene alguna información ahí digna de interpretar. Entonces, con esa teoría usted relaciona y logra sacar una información propia, ¿sí? Y contextualizada. Entonces usted logra aterrizar todas esas ideas que entendió a nivel teórico y la logra concretar a través de una relación contextualizada en una realidad social y nacional, ¿sí? Entonces, incluso podría existir la posibilidad de que no solamente usted tenga que relacionar esta teoría que usted leyó con la obra literaria en estudio específica o específicas que se le presenten en el proyecto, sino que también usted tenga la capacidad de decir, bueno, esto estaba pasando en este contexto histórico. Y además, yo puedo decir que si me correspondiera relacionarlo con la realidad social y nacional del momento o incluso la de ahora, existen estas similitudes en relación con ese momento, ¿verdad? O estos rasgos, ¿verdad? Que se asocian a ese tipo de texto literario y si lo tuviera que contraponer a la luz del contexto actual, podríamos decir que existe esta otra realidad social y esta otra realidad nacional, ¿verdad? Entonces, este proyecto es muy valioso en ese sentido, jóvenes, porque ustedes tienen en sus manos la capacidad de estar leyendo y a la vez estableciendo relaciones de cómo esa obra literaria impactó desde ese momento histórico hasta incluso la actualidad, o más bien estableciendo diferencias entre ese momento histórico y los rasgos propios que estaban presentes en esa generación o en ese periodo histórico en cuanto a autores y características y contraponerlo incluso con lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Bueno, muy bien. El machote, ¿verdad? Que es el documento donde está el Word, donde se consignan todas las indicaciones para realizar este proyecto número 1,
Estará habilitado el 14 de marzo a las 9 de la mañana. Siga las instrucciones y no deje el envío para el último momento. Trabaje bajo el formato dado, no le haga cambios. Eso significa que no podemos quitarle una partecita al trabajo, ¿verdad? O hacer otro documento nuevo, no. Trabaje sobre ese documento y siga las instrucciones y llena la información en las páginas que se le solicita, ¿verdad? Ni más ni menos, solamente en el espacio en que se le indica y utilizando las páginas que se le establece. ¿Ok? Por último, entregue el documento en formato PDF del 14 al 18 de marzo. ¿Ok? La hora límite para entregar ese trabajo es las 11:55 de la noche del 18 de marzo. ¿Ok? Mi recomendación, déjelo como para el 16, para que los últimos 2 días usted esté tranquilo, ¿verdad? Que ya entregó el trabajo, ¿sí? Máximo el 17, pero no utilice el último día para hacer y para entregar los trabajos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. He terminado la disertación y voy a dejar de compartir la presentación, ¿sí? Bueno, entonces no me queda más, jóvenes, que agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy. No se les olvide que estamos para servirles, que desde la escuela y desde la Cátedra de Lengua y Literatura estamos muy anuentes a poderle colaborar y poder ser un guía o un orientador en su proceso de aprendizaje a distancia. Y ha sido un placer, de verdad. Entonces nos vemos en la segunda tutoría según la calendarización oficial y ha sido un placer para mí de nuevo compartir con ustedes. Se despide la profesora María José Artavio Campo. Que Dios los bendiga y que les siga dando fortaleza para avanzar en sus estudios. Un gran placer. Voy a dejar de grabar. Entonces nos vemos, si Dios quiere, en la próxima tutoría. Muchas gracias.